Hablar de ETFs claramente es un mundo y pero muy grande. Hay diversos ETFs en el cual puedes invertir en industrias, sectores que tú quieras. Sectores financieros, sectores de consumo, supermercados. Y en este video que vamos a ver, vamos a hablar de un ETF que invierte en el sector de semiconductores. Esos semiconductores famosos de grandes empresas que puedes conocer o bastante populares en pocas palabras, como Intel, Nvidia, AMD, Texas Instruments. Hay muchísimas empresas que se dedican a los semiconductores. Y vamos a hablar de este ETF, que lo podemos encontrar como el ETF SOX o SOXX en pocas palabras. El ETF la va a sacar la financiera BlackRock. Y recuerden, si la primera palabra que inicia en este ETF es iShares, es de la financiera BlackRock. Y bueno, vamos a hablar de este ETF SOX o este ETF que invierte en el sector de semiconductores. Podemos ver que este ETF vale $339, en el cual ha tenido un rendimiento negativo de menos 37% en lo que va del año 2022. Y los gastos de administración es de 0.43%. Podemos ver que ¿por qué SOX? 1. Exposición a empresas de los Estados Unidos que diseñan, fabrican y distribuyen semiconductores. 2. Acceso dirigido a acciones de semiconductores. Y 3. Se utiliza para expresar un punto de vista del sector. Y como podemos ver, si tú te interesa el sector tecnológico o más en específico el sector de semiconductores, puedes guiarte con este ETF, en el cual, como vimos en los objetivos de por qué este ETF SOX, nos da una vista previa o nos da un panorama sobre la industria de los semiconductores. Podemos ver que los rendimientos pasados desde el 2017 hasta 2021 han sido demasiado buenos. 2017 un 40%, 2018 un menos 6%, 2019 un 62%, 2020 un 53% y 2021 un 44%. Podemos ver que este ETF en los últimos 5 años le ha ido bastante bien y sobre todo ha tenido un buen rendimiento. Y el único año malo fue 2018, en el cual tuvo un rendimiento negativo de menos 6%. Aunque sí hay que recordar que los semiconductores o la industria de semiconductores es una industria tecnológica, y hay que recordar que la industria tecnológica es la industria que más se mueve en la bolsa de valores. Claramente tiene su volatilidad, que puede subir bastante, pero también puede bajar bastante. Pero hay que recordar que rendimientos pasados, eso no implica que van a tener los mismos rendimientos futuros. Puede ser que en este año termine en un menos 40%, un menos 50%. Claramente este sector es muy volátil, el sector tecnológico, y como pudimos ver, sí ha tenido buenos resultados pasados, pero eso no implica que van a ser los mismos resultados o parecidos en un futuro. Y podemos ver que el rendimiento de este ETF hace 10 años ha sido de 25% anualizado, y desde su lanzamiento hasta este año 2022 anualmente ha dado un rendimiento del 11%. Y este rendimiento promedio desde el día que salió este ETF hasta el 2022 ha sido un rendimiento promedio. Claramente este ETF ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos. Y podemos ver que los gastos de administración de este fondo es de 0.43%. Podemos ver que el SOX actualmente está distribuido en 4 países, el 90% en Estados Unidos, 5% en Taiwán, 4% en Holanda y 1% en Francia. Y como podemos ver, el 92% es de la industria tecnológica, por lo tanto puede haber cierto riesgo a la hora de invertir en la industria tecnológica. Un pequeño entre paréntesis, simplemente que desde 2020 hasta parte del 2021, noviembre, las industrias tecnológicas crecieron bastante en torno a la bolsa de valores. Y en este año 2022 el sector tecnológico ha sido el más afectado. Han caído bastante. Podemos ver que hace un año, en noviembre de 2021, muchas empresas cotizaban a máximos históricos y actualmente han caído bastante. Podemos ver las 10 principales posiciones, algunas compañías bastante conocidas como Intel, Nvidia, Texas Instruments, AMD,
Qualcomm, en el cual estas 10 principales posiciones conforman el 55% de este ETF. Y como podemos ver que estas 10 principales posiciones conforman el 55%. Eso quiere decir que la mayor parte de los movimientos que generan estas 10 principales posiciones van a mover bastante este ETF hacia la alza o hacia la baja. Puedes encontrar este ETF con las palabras SOX, con un precio de $357. Podemos ver que te da un pequeño dividendo de 0.90% anualmente. Tiene un beta de 1.15 y actualmente estamos casi los rangos más bajos que ha cotizado este ETF, a comparación del precio más alto que alcanzó hace un año de $559. Cuando yo estaba analizando este ETF me sorprendió bastante, en el cual no esperaba nada. A veces los ETFs me sorprenden bastante de cualquier sector o cualquier cosa que tú piensas puede tener un ETF y este no es la excepción. Podemos ver que este ETF SOX o este ETF que invierte en los semiconductores, claramente invertir de manera individual en las acciones puede tener sus ventajas, pero también puede tener sus desventajas. Hay que recordar que la industria tecnológica es muy volátil en torno a la bolsa de valores. Pueden subir bastante, pero también tienen esa posibilidad de caer bastante. Y si tú no te quieres arriesgar a invertir en la industria tecnológica y sobre todo el sector de semiconductores, te puede llamar bastante la atención este ETF SOX, en el cual podemos ver que casi estamos en los puntos más bajos que ha cotizado durante el último año. Pero hay que recordar que sí, actualmente en este año 2022 el mercado está en una tendencia bajista y han caído bastante los precios desde noviembre del 2021. A mi punto de vista, lo malo de este ETF es la comisión de 0.43% anualizado, aunque sí podemos ver que los rendimientos de este ETF son muy pero muy grandes. Podemos ver que en los últimos años, desde 2017 hasta 2022, un promedio alrededor del 40% anualizado desde 2017. Aunque sí, quita el 2018 y 40% anualizado. Y sí, en ese caso sí te podría decir la comisión de 0.43 está justificado. A mi punto de vista no es un mal ETF. Pero ya depende de ti de cómo veas esta pequeña comisión de 0.43%. Claramente si pasan 10 años apenas vas a pagar el 4.3%. Pero hay que recordar que este ETF tiene bastante riesgo, sí, pero también tiene esa posibilidad de que este ETF le vaya bastante bien en los siguientes años. Tiene e invierte en industrias interesantes, como ya lo vimos en su momento, Intel, AMD, Nvidia, Texas Instruments, Qualcomm y otras empresas que no conozco y espero un día conocer, pero esta industria de los semiconductores en un panorama general es una industria bastante necesaria actualmente. Y también actualmente en la industria de los semiconductores, las cámaras, los coches, los celulares, las computadoras, muchas cosas que actualmente se usan, actualmente necesitan un semiconductor y esta tendencia de demanda simplemente yo pienso que en un futuro va a crecer aún más y puedes aprovechar de esta demanda en los siguientes años con este ETF. Ya si hay otro ETF que invierte en semiconductores, lo vamos a traer en este canal, pero por el momento si quieres invertir en la industria de los semiconductores, no veo mal invertir en este ETF. Claramente todos los ETFs tienen sus riesgos, sus bajadas, pero también que crezcan en los siguientes años. Como pudimos ver, hace 5 años, desde 2017 hasta 2022, ha tenido buenos rendimientos. Y como pudimos ver, 2018 tuvo un rendimiento negativo de menos 6%, pero en sí este ETF, a mi punto de vista, puede crecer aún más en los siguientes años. Simplemente recuerda, mayor riesgo, mayor exposición, puedes tener más ventaja o sobre todo mayores ganancias, pero también existe ese riesgo de que las ganancias no sean las esperadas o sobre todo el porcentaje sea menor. Como vemos en este año 2022 ha tenido un rendimiento negativo de menos 38%. Simplemente toma tus puntos de vista si es que este ETF te convence o este ETF no te convence. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo
y gracias por llegar hasta aquí. Que tengas un bonito día si es que apenas estás amaneciendo, que tengas una bonita tarde si es que estás en tu tarde, comiendo, durmiendo, descansando o viendo este video. Que tengas una bonita noche si es que estás cenando con tu familia o viendo este video, no sé. Que tengas un excelente día. No sé a qué horas me estés viendo, pero en verdad te deseo que te vaya bien. Nos vemos en un siguiente video. Nos vemos en la próxima. Adiós. Se despide Pablo en robot. Adiós.